Jimin y Jungkook tendrán una entrevista exclusiva con el programa japonés Mesamashi TV el 25 de noviembre, algo que ya tiene a todo el fandom pendiente desde temprano. Una entrevista exclusiva con Jimin y Jungkook de BTS en Mesamashi TV. Jungkook y Jimin, por favor, véanlo todos. Y es que estos días estamos teniendo más contenido del Jikook juntos, cosa que muchos esperaban desde hace muchísimo. Después de la temporada pasada, donde su programa de viajes dejó a todos con ganas de más. Ahora por fin, volvemos a verlos promocionando Are You Sure 2 lado a lado. Solo ellos dos, tal como ha sido desde el inicio. Se nota que este proyecto gira completamente en torno a Jimin y Jungkook, y que cuando aparece otro miembro es como invitado especial, no como parte principal del concepto. Hasta ahora, el calendario confirmado de entrevistas de Jimin y Jungkook para Are You Sure 2 está así. 11:25 Mesamashi TV 008 2:05 All Night Nippon X Radio 24:25 o sea 0:00 AM to 1 AM que en Japón suelen poner 24:25. Además, ya tenemos el tráiler completo del programa de viajes, donde se ve clarísimo que ambos disfrutan un montón cada momento compartido. Se les ve comiendo juntos, jugando, tomando fotos, riéndose de cualquier tontería, buscando cualquier pretexto para acercarse más al otro. La conexión entre ellos se siente igual de natural y fuerte que siempre, como si nada hubiese cambiado. Y al recordar que Are You Sure 2 se grabó prácticamente justo después de que ambos terminaron su servicio militar, el tráiler tiene incluso más significado. Se nota lo unidos que salieron, cómo se entienden sin decir mucho, cómo parecen moverse en el mismo ritmo. Lo bonito del tráiler es que muestra exactamente ese tipo de momentos que siempre dan de qué hablar. Las escenas calmadas, los silencios cómodos, esas miradas que parecen decir «estoy bien aquí contigo», detalles que muchos fans interpretan como parte de esa vibra especial que siempre ha existido entre ellos. Por eso mismo, cuando algunos medios describieron sus viajes como románticos, hubo gente que se ofendió, en especial algunos Taekookers. Porque en sus narrativas no encajaba esa clasificación. Pero en este nuevo tráiler, el propio Jungkook usa la palabra romántico para describir un momento que vive con Jimin mientras parecen estar mirando las estrellas, lo cual obviamente hizo que el fandom explotara. No es que afirmen nada concreto ni que digan algo explícito, simplemente tienen esa manera tan suya de interactuar, ese tipo de cercanía que provoca que los fans lo lean de forma especial. Y como siempre, sus acciones terminan callando o desarmando los argumentos exagerados o malintencionados de quienes buscan ver lo peor o crear conflictos. Es como si el Jikook fuera el karma de quienes intentan desacreditarlos. Cuanto más hablan en contra, más salen Jimin y Jungkook mostrando una unión natural, tranquila, cómoda, una conexión que se siente única incluso sin necesidad de palabras. En resumen, esta nueva etapa de Are You Sure 2 no solo emociona porque vuelven a viajar, sino porque regresan siendo ellos mismos, cercanos, cómplices, disfrutando el momento y regalando al fandom esa química tan característica que tantos aprecian. No es que se invente nada nuevo, es simplemente lo que ellos mismos muestran. Dos personas que se llevan increíble y que comparten una dinámica que, por más que pase el tiempo, sigue intacta. Jungkook inició el live diciendo que lo había encendido porque tenía hambre y quería cocinar. Mientras intentaba comenzar, comentó que algo no funcionaba bien con la conexión del directo. Luego explicó que estaba cortando ajos porque ese día iba a preparar una pasta nueva y que le gustaba mucho el ajo. Se quejó un poco porque costaba cortarlo y dudó si debía picarlo así nomás. Dijo que no necesitaba mucho, que estaba bien y que primero cortaría la parte de abajo y quitaría las cebolletas, ya que no le gustaban. Mientras organizaba un poco la mesa, pasó a los camarones. Comentó que nunca había preparado camarones tan grandes y buscó unas tijeras. Decidió usar solo 3.
Dijo que solo tenía que cortar todo, quitar la cabeza y seguir esperando que el resultado supiera bien. Se preguntó si debía cortarlos en trozos grandes o pequeños, y decidió que el tamaño que estaba haciendo se veía bien. Habló de los fideos que usaría, linguini, diciendo que estaban ricos. Mencionó que los camarones tenían un olor fuerte sin el aroma a ajo. Cuando pudo, dijo que ya podía retirarlos y que el siguiente paso sería poner el ajo picado poco a poco para que no salpicara por el aceite. Comentó que creía que iba a quedar rico, aunque dudó si debía añadir más sal a los camarones. Repetía que el ajo era delicioso y que el olor era perfecto. Luego agregó la pasta y se preguntó si estaba poniendo demasiado. Se dijo a sí mismo que quizá era mejor preparar algo por adelantado, porque igual tendría que hacerlo más tarde. Mostró una salsa de soja que había comprado porque la vio en Instagram y preguntó si era como la salsa de soja del Vivim. Cuando añadió peperoncino, preguntó si debía poner 3, pero terminó poniendo 4. Se emocionó diciendo que el olor era increíble. Agregó la salsa de soja una vez y luego la salsa para fideos, diciendo que después de hervirla se veía deliciosa, y añadió un poco de agua. Finalmente comentó que la cocción estaba terminada y que el resultado se veía muy rico. Como tenía mucha hambre, dijo que iba a comer enseguida, que se veía cremoso y que no era una broma lo sabrosa que estaba. Probó los camarones diciendo "mmm" y repitió varias veces que estaba realmente delicioso. Mientras comía, leyó un comentario y preguntó sorprendido si J-Hope estaba allí. Dijo que parecía que ya se había ido y se rió porque el live se había apagado una vez y lo había encendido de nuevo. Luego comentó que estaba picante y ofreció un camarón al Army. Como el picante lo hacía sudar, preguntó qué habían comido hoy los demás. Hizo una broma diciendo, ¿pero lo hacen así? Mamma mía, mientras movía la mano como gesto de sabor, y luego dijo que no sabía si se hacía así, pero que él estaba comiendo delicioso. Repetía lo rico que estaba y cuánto combinaba el picante, hasta que dijo que estaba sudando mucho. Aún así, continuó comiendo con gusto. Al terminar, dijo que había comido muy bien y que la comida de ese día había sido un vamos a cocinar. Comentó que había usado algo que se apagó solo. Repitió que estaba sudando, que había comido muy bien y que no tomaba refrescos. Dijo que estaba tan rico que quería volver a hacerlo y se preguntó qué tipo de pasta sería buena para la próxima vez, añadiendo que quería preparar una pasta que no existiera en el mundo. Comentó que ese día no habría postre y que tal vez debería beber agua. Leyó una pregunta sobre si había probado el reto de fideos picantes y dijo que antes comía buldak ramyun sin problema. Le sugirieron diferentes tipos de pasta. Mencionaron pasta agridulce con cerdo, pasta de natto, dijo que no le gustaba porque la textura era pegajosa, pasta thai, pasta de crema de pistacho, y dijo que quería hacer una pasta que no existiera. Le mencionaron pasta con chocolate y se preguntó si debería probar. Dijo que sonaba más a postre como la pizza de Nutella, pero dudó de si el sabor combinaría con la pasta. Comentó que le gustaba mucho la albahaca. Luego habló de salsa bechamel, leyendo una receta en voz alta: leche, mantequilla, harina. Le llamó la atención que existieran versiones de bechamel de chocolate o de menta, y después se interesó por la pasta con salsa de curry. Dijo que quería probar algo así, pero no con curry directamente, sino agregando pasta de soja al curry. Concluyó que sonaba delicioso y que realmente quería hacerlo la próxima vez. Leyó otras sugerencias, como pasta con batido de plátano, preguntando si era el mismo que había recomendado la de menta y chocolate, y pasta con kimchi, diciendo que sí le ponía kimchi a algunas cosas, pero dudando de cómo hacer la base. Afirmó que la carbonara se le da muy bien. Se rió cuando mencionaron pasta cóctel o pasta con durian. Entonces empezó a pensar en una receta de pasta con curry, zanahoria, papa, cebolla, carne, y concluyó que parecía sencillo, que solo había que hacer la salsa de curry y añadir un poco de salsa de soja. Dijo que sonaba delicioso y que lo haría la próxima vez, insistiendo en que realmente quería intentar la pasta de curry de soja. Alguien sugirió pasta con helado de crema y él se rió diciendo que por qué todas las ideas eran dulces, si no combinaban con la pasta. Finalmente se despidió diciendo que había sido un live de cocina y que se iba.
Antes de cerrar, dijo que el próximo directo sería "Hagamos pasta 3", porque ya había decidido que prepararía pasta de curry de soja. No curry normal, sino pasta de curry de soja. Y terminó diciendo adiós.